Mande. Salud. Oh, no, no, y yo creo que menos ahorita, que ya ven que ya cerraron todo lo de la tarde, otros 15 días. No va a haber prácticas. Yo creo que no, por cómo van las cosas, no creo. Lo que sí es de que es que no es lo mismo, no es lo mismo que ustedes ven en el microscopio, pero igual les puedo poner, imágenes, ya no hacerlo como la otra vez que tuve problemas ahí con el microscopio, pero sí ponerles imágenes, y hacerlo un poquito práctico eso, pero yo sé que lo importante es que ustedes vean directamente el microscopio, aprendan cómo, pues, usarlo y todo eso. Entonces, les puedo poner imágenes, pero sería lo mismo prácticamente que lo que vemos en clase. Pero sí, de hecho, ya vi el examen. ¿Y viene muy difícil? No, digo, ya vi cuándo nos toca el examen. Es el 5 de noviembre. Ay, la Sonia, mira, usada siempre. Ahí se me puede mandar por correo, gracias. Una captura de pantalla, doctora. No lo he hecho, pero el fin de semana lo voy a hacer y va a estar fácil para ustedes porque va a ser de todo lo importante que hemos visto, de lo que tienen que saber. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a terminar linfomas y vamos a empezar a ver patología osteoarticular. Ayer vimos el linfoma de Burkitt, que vemos que es un linfoma, pues yo creo que es de los más agresivos, tiene muchas mitosis, eso lo hace que se esté reproduciendo pues de forma muy rápida, tiene su índice de proliferación elevado y son células neoplásicas pleomorfas. Ya vimos lo que es pleomorfo o con marcada atipia. El linfoma de células del manto, es el 3% de los linfomas no Hodgkin, afecta de la quinta a la sexta década de la vida. En hombres, es cuando las células del manto, las que están alrededor de los centros germinales, se transforman a células malignas. Entonces, esto se va a manifestar como linfadenopatía indolora, aumento del vaso, va a afectar el tracto gastrointestinal. Su pronóstico es malo, su media es de 3 a 5 años. ¿Recuerdan cómo se veían las células del manto normales? Son pues de 3 a 4 filas de células alrededor del centro germinal y aquí es cuando proliferan o se multiplican mucho estas células y van haciendo atrófico el centro germinal y se fijan alrededor, se forman como estos nidos de células. Esto se puede confundir con la enfermedad de Castleman. ¿Se acuerdan que les dije que la enfermedad de Castleman es una enfermedad reactiva donde hay proliferación de células alrededor y hacen que el centro germinal se vuelva atrófico y hay un vaso hialinizado en el centro, que se veía la imagen histológica de una paleta o de aros de cebolla. El linfoma de células de manto se puede llegar a confundir con esa enfermedad. ¿Cómo hacemos pues, la distinción o la diferenciación entre uno y otro? Por medio de inmunohistoquímica. Las células del manto son positivas para ciclina D1, que es un marcador de inmunohistoquímica. Entonces, al ser positivas para ese marcador, descartamos la enfermedad de Castleman. También tenemos el linfoma de la zona marginal, que se presenta en ganglios, en vaso o también en tejido extraganglionar. Se les llaman los maltomas o mal porque es tejido linfoide asociado a mucosas o el epitelio de colon, mucosas intestinales o mucosa de colon. Se origina con frecuencia en tejidos afectados por trastornos inflamatorios crónicos, de etiología autoinmune o infecciosa y pueden sufrir regresión. ¿Qué quiere decir esto? Que sin darles algún tratamiento o medicamento
pueden involucionar, son de menor grado. La tricoleucemia, esta es la leucemia que les decía, que es una neoplasia rara. Las células tienen unas prolongaciones en la periferia y parece como si tuvieran pelos. Se presenta en hombres de edad media y de raza blanca, afecta a médula ósea, hígado y vaso. Y las remisiones son largas con el tratamiento. Esta es la tricoleucemia. Estos son frotisanguíneos. Estas son las células neoplásicas y observen cómo hay unas prolongaciones alrededor, como si tuviera unos pelitos o unos vellitos. Por eso se le llama así, tricoleucemia, que solo se ven en los frotis. Cuando hacemos una biopsia, pues no alcanzamos a ver ese detalle alrededor de los núcleos, solamente se ve en las improntas de médula ósea. Luego pasamos a los linfomas tipo T. Todos estos que vimos antes son los linfomas B y ahora vamos a los linfomas T. El linfoma T periférico, morfológicamente se ven muy parecidos. Si observan, la mayoría de las células linfoides se parecen entre sí. Son células grandes, pleomorfas, con atipia. Entonces, la única forma de diferenciar entre una y otra es por medio de estudios de inmunohistoquímica. Hay un tipo de linfoma que se origina de las células T, que es el linfoma anaplásico de células grandes. Como le dice su nombre, es un linfoma que está constituido de células grandes, multinucleadas y con acentuado pleomorfismo. Los núcleos son grandes, irregulares, con el nucleolo evidente. Y son positivos para un marcador específico que se llama ALK. Y al aplicar este marcador, y si son positivos, se diagnostica este linfoma. Entonces, la leucemia y el linfoma de células T del adulto son positivas para el marcador CD4. Principalmente se asocia a adultos infectados por el virus de la leucemia de células T humano tipo 1. Se presenta como lesiones cutáneas, como linfadenopatías generalizadas, como hepatosplenomegalia y con alteración de linfocitos en sangre periférica. Tiene un pronóstico pues malo. Los pacientes tienen una supervivencia alrededor de 1 año. La mayoría de los linfomas tipo T afectan los ganglios linfáticos, pero también es común que afecten la piel. En la piel, pues nosotros llegamos a tener linfocitos perivasculares o alrededor de los folículos pilosos. Entonces, estos linfocitos T se transforman a neoplasia maligna y es cuando pues, se forman estas lesiones cutáneas asociadas a linfomas. La micosis fungoide o el síndrome de Sézary extenso infiltrado inflamatorio y al marcar esas células vemos que son positivas para CD4. Este es un marcador de inmunohistoquímica. Hay diferentes fases. Hay fase premicótica que se le llama, que es cuando hay asociado a células inflamatorias agudas, fase de placa y de tumor. Entonces al principio nada más se pueden ver como unas manchas o unas máculas, es lo mismo, y ya después esas manchas se van haciendo confluentes, se van uniendo unas con otras, le hacemos la biopsia y sigue habiendo estas células malignas y al final se forman, aparte de las lesiones en la piel, tumores dentro del organismo. Tienen una supervivencia media de 8 o 9 años y se pueden transformar a otros linfomas. Por ejemplo, se puede transformar a un linfoma anaplásico de tipo T. Y también tenemos la neoplasia asociada a células plasmáticas. La más común, pues, es el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es cuando hay una mutación de las células plasmáticas, proliferan demasiado y causan lesiones líticas. ¿Alguien sabe qué es una lesión lítica? Lisis, ¿qué es lisis? Destrucción. Exacto, destrucción o borramiento. Entonces, son lesiones líticas de los huesos.
Estas lesiones líticas se dan por la proliferación de las células neoplásicas la proliferación de células plasmáticas neoplásicas. Se asocian a pacientes con hipercalcemia, con insuficiencia renal y con anomalías inmunitarias adquiridas. Doctora, pero esas lesiones son en hueso, ¿verdad? Sí, lesiones Ok. líticas óseas en hueso. Insuficiencia renal y anomalías inmunitarias adquiridas. Principalmente el mieloma múltiple se asocia a hombres adultos de 65 a 70 años y de origen o que provengan de África la mayoría de las veces. El mieloma múltiple puede afectar solo la médula ósea o puede formar tumores localizados que se llaman plasmocitomas. Estos plasmocitomas o tumores localmente agresivos afectan principalmente la columna vertebral o el esqueleto axial. ¿Ok? Entonces, esta es una imagen. Todas estas nódulos o imágenes oscuras, radiopacas, son lesiones óseas que se les describe como ensacabocados. Todas estas son lesiones líticas de un paciente con mieloma múltiple. Entonces, es destrucción del hueso, formando estas lesiones bien delimitadas. A nivel ya sea por frotis, las células plasmáticas recuerdan cómo se describen, son muy características. Todas estas son células plasmáticas. ¿Alguien que me pueda describir cómo es una célula plasmática? Tenían abundante citoplasma. El núcleo era muy pequeño, creo. No, al contrario. Era grande. Mediano, grande, ajá. Parecido, como son precursoras de linfocitos B, y recordemos que los linfocitos pues casi no hay, están también referidos hacia la periferia. Eso es muy característico. Entonces la célula plasmática es eso, es una célula, es esta mediana, porque el linfocito, miren, aquí están pues muy bonitos. Estos son neutrófilos, esto es un linfocito, es una célula pequeña. Entonces comparen un linfocito contra una célula plasmática. Tiene el triple mínimo de tamaño. Entonces las células plasmáticas son células grandes que tienen moderado citoplasma. El núcleo es grande también, pero tiene una característica. Todas las células plasmáticas, el núcleo de las células se dispone en la periferia, como si se arrinconara o se pegara a la periferia de la célula, y todas es característico que hagan eso. Ahora, la cromatina, aquí no se ve muy bien. Bueno, la cromatina se ve granular y a veces se le dice que llega a formar como ruedas, que se ve el núcleo en rueda de carreta. Ubican las llantas o sí, lo que se usaba antes para mover las carretas, que era que tenían en un centro un círculo y luego estaban estrelladas o tenían como una forma estrellada. Así, iba a decir como una naranja. Ajá, como una naranja partida, exacto. Aquí no se ve muy bien ese detalle, pero por ejemplo aquí, estas rayitas que se ven así, y el nucleolo o parte del núcleo en el centro que se ve más oscuro, estas son células plasmáticas. Si nosotros observamos en un aspirado de médula ósea abundantes células plasmáticas, podemos sospechar que este paciente pues tiene una neoplasia asociado a eso. Entonces aquí vemos otro aspirado y esta es una biopsia de médula ósea. La biopsia de médula ósea está compuesta de trabéculas óseas maduras y en el centro tiene las células hematopoyéticas, megacariocitos, linfoblastos, eritroblastos, células maduras también, puede tener polimorfonucleares maduros, eritrocitos, pero cuando todas estas son células plasmáticas a mayor detalle, vemos las mismas características que ya vimos, son células grandes,
que tienen su núcleo rechazado a la periferia, con la cromatina pues granular y se dispone así como en rueda de carreta, y su citoplasma también abundante. Entonces, cuando nosotros observamos esto en una médula ósea, el médico tratante tiene que hacer una correlación de ver si no tiene lesiones líticas en huesos para diagnosticar mieloma múltiple. Nosotros no podemos diagnosticar mieloma múltiple, es una enfermedad clínico-patológica que involucra aumento o incremento de células plasmáticas en sangre, en el aspirado, son lesiones líticas y se concluye con la biopsia de médula ósea o biopsia de la lesión donde se sospecha que hay incremento de células plasmáticas, pero al final es un diagnóstico clínico patológico. Si nada más nosotros tuviéramos esta biopsia de médula ósea, nosotros sacaremos este resultado como incremento de células plasmáticas o neoplasia linfoide muy sospechosa de células plasmáticas. Es otra biopsia de médula ósea. Observen cómo prácticamente está llena de las mismas células plasmáticas y tienen aquí sí se ven un poquito más esas características del núcleo. Son células grandes, pueden tener múltiples nucleolos, pero tienen su núcleo rechazado a la periferia. Y entre más se va volviendo agresiva la neoplasia, más va proliferando. Vean cómo aquí hay una mitosis, acá hay otra mitosis. Entonces son mitosis atípicas asociadas a la neoplasia de células plasmáticas. A modo de resumen, esto se va a bajar para que lo lean con detenimiento ahora que suba la presentación a internet, pero para pues ver los diferentes tipos de linfomas o leucemias que tenemos, ya sea precursores de tipo B o tipo T, inmaduros, se presentan en niños, el linfoma B, el linfoblástico agudo B, más en niños, el tipo T en adolescentes, pero las neoplasias de linfocitos precursores, recuerden que se presentan más en niños o en jóvenes. Linfoma de Burkitt también es muy común en niños. Este es un linfoma muy agresivo. Son pacientes que duran de 6 meses a 1 año. Tiene muchas mitosis, tiene un índice de proliferación muy elevado porque está asociado a células neoplásicas que se multiplican de forma muy rápida y anormal. El linfoma difuso de linfocitos B grandes, este es más común en adultos. Este es uno de los linfomas más comunes de los adultos. Es agresivo y se presenta ya sea en ganglios o en sitios extraganglionares. El linfoma extraganglionar de la zona marginal también deriva de linfocitos B. Como le dice su nombre, se origina en sitios extraganglionares. El linfoma folicular, ya vimos que es cuando los centros germinales o los folículos mutan y empiezan a reproducirse y forman muchos folículos. Estos folículos, a diferencia de la hiperplasia folicular, que es una entidad reactiva, el linfoma folicular pues es una neoplasia maligna, es cuando proliferan los folículos y se ven monótonos, se ven muy parecidos entre ellos y pierden la zona del manto. Eso es lo que morfológicamente nos puede orientar a que sea maligno, pero lo tenemos que corroborar haciéndole inmunistoquímica para BCL2. La tricoleucemia, que ya dijimos que tiene su nombre porque las células que están en la médula ósea, en el frotis sanguíneo, muestran estas prolongaciones alrededor que parecen como pelitos de trico, entonces por eso se le llama así. Linfoma de células del manto, son células del manto que están alrededor del centro germinal, que mutan y forman este linfoma. Mieloma múltiple versus plasmocitoma solitario. El mieloma, como dice aquí, es un síndrome clínico patológico que se caracteriza porque adultos mayores presentan lesiones óseas líticas, fracturas patológicas por esto mismo, hipercalcemia, insuficiencia renal y son moderadamente agresivos. Y en una biopsia pues vemos las células plasmáticas mutadas o alteradas. Y un plasmocitoma es nada más una neoplasia de células plasmáticas. El mieloma es como la forma
grave o agresiva de las células plasmáticas. Pero si nada más tenemos un tumor que está formado de células plasmáticas, sin lesiones líticas, sin fracturas, sin hipercalcemia, sin insuficiencia renal, le llamamos plasmocitoma. Es por eso que necesitamos la correlación clínico-patológica para saber si le ponemos compatible con mieloma o plasmocitoma. El linfoma linfocítico o linfocitos pequeños, la leucemia linfocítica crónica, se origina en linfocitos B y se presenta pues en los órganos, también ya lo vimos, hematopoyéticos, médula ósea, ganglio, vaso, hígado, se asocia a hemólisis autoinmunitaria, trombocitopenia y es indolente. Y tenemos por último las neoplasias de linfocitos T o natural killer, son las células natural killer maduras. Estas, bueno, por ejemplo, el linfocito T colaborador, que se asocia a lesiones cutáneas, afección de la médula que también se desarrolla hipercalcemia, linfoma de linfocitos T periféricos, el linfoma anaplásico de células grandes, que les platicaba que esta es la forma más agresiva de linfomas originados de linfocitos B. Linfoma de linfocitos T natural killer extraganglionar, la micosis fungoide, que es un linfoma de linfocitos T que se presenta con lesiones cutáneas. Y pues aunque dice micosis, no hay que confundirlo con una infección por hongos. Este es un linfoma. Y la leucemia linfocítica de gránulos grandes. ¿Dudas de los linfomas? Parece que está complicado, pero no. Es cuestión de que veamos la morfología de las células, cómo se agrupan en folículos, de forma difusa, en dónde se está presentando la proliferación de estas células, en ganglio, en médula ósea, en sitios extraganglionares, qué edad tiene el paciente. Cuando nosotros sospechamos de un linfoma, de una neoplasia de células linfoides, sí es muy importante que tengamos toda la información clínica, desde la edad, cómo presentó, cómo empezó con los síntomas, qué alteraciones tiene. Entonces, sí es muy importante trabajar pues estrechamente con los médicos tratantes. Ok, entonces, si ya no hay dudas, vamos a comenzar con la patología osteoarticular. Hoy es miércoles, ¿verdad? Mañana tenemos una reposición a las 7, ¿verdad? De 7 a 9 y la otra el viernes. Mañana tengo un estudio a las 9, entonces igual no sé si podamos terminar la clase de 15 a las 9, igual para que alcance a llegar al San Javier. Pero sí a las 7 puntuales. Y si quieren... ¿Es de 7 de la mañana? ¿Mande? ¿De 7 a 9 de la mañana? Sí. ¿Sí les dijeron? Sí, creo que sí. Bueno, muy bien. Entonces, sí les avisé en el grupo a todos. ¿Mande? Sí les avisé en el grupo. Muy bien. Bueno, si no, ahorita se les está avisando que mañana a las 7 nos conectamos si quieren en el link de las 3. Muy bien. Entonces vamos a empezar con se debería llamar patología osteoarticular y de tejidos linfoides. Digo, de tejidos blandos. Es muy extensa. Son muchos tumores, pero sí les voy a tratar de presentar lo más común y ponerles varias fotos para que estén pues relacionados con toda la patología. Vamos a empezar a hablar pues de la patología ósea, de las lesiones de hueso y hablando de cómo se ve el hueso normal. Tenemos hueso reticular y hueso laminar. El hueso reticular, esta es la imagen. Esta es una imagen de hueso reticular, es un hueso que tiene más celularidad, que está menos organizado que el hueso laminar. El hueso laminar es tejido óseo que se ve más compacto y con menos celularidad. ¿De qué está compuesto el tejido óseo? Pues recordando que son
está formado de, bueno, lo rodean o está compuesto de osteoblastos y osteoclastos. Los osteoblastos, como dice su nombre, ¿cuál es la función de los osteoblastos? Formar hueso. Formar hueso. A diferencia de, ¿se acuerdan que les había dicho que blastos era como una forma inmadura de las neoplasias linfoides? Aquí, pues sí son células inmaduras que ayudan a formar hueso. Y los osteoclastos, ¿qué es lo que hacen? Destrucción. Destruyen el hueso o se reabsorbe para que los osteoblastos formen hueso nuevo. Entonces, esta es una trabécula ósea o este es tejido óseo y alrededor tenemos, estos son los osteoblastos. Alrededor del hueso están los osteoblastos y también alternan con los osteoclastos. Los osteoclastos morfológicamente se ven como células gigantes multinucleadas. De hecho, se le llaman así, células gigantes multinucleadas de tipo osteoclasto. Es una forma de diferenciarlas de las células gigantes multinucleadas tipo Langhans, ya vimos de los granulomas de tuberculosis, o con reacción a cuerpo extraño. Si viéramos estas células alrededor de suturas o de tejido adiposo o de algún material oleoso que la paciente se inyectó silicón, o si no, llegamos a ver muchísimos casos donde hay reacción a cuerpo extraño y esas células se les llama células gigantes multinucleadas de tipo a cuerpo extraño. Pero si tienen la morfología parecida a esta, son células gigantes multinucleadas de tipo osteoclasto. Ok, también tenemos, así como el hueso, tenemos el cartílago normal, donde vemos que aquí es la zona de reserva de cartílago, tenemos la zona de proliferación, tenemos la zona de hipertrofia, la zona de mineralización y de esponja primaria. De esto están formados por la mayoría de las articulaciones, que hay osificación de tipo endocondral. Entonces vemos aquí cartílago y aquí vemos trabéculas óseas. Les puse esta tablita, son muchas lesiones o defectos genéticos asociados a alteraciones del esqueleto. Vamos a verla rápidamente. Puede haber defectos en los factores de transcripción que producen anomalías en la condensación mesenquimatosa y diferenciación celular relacionada. Aquí tenemos la braquidactilia, la displasias y síndromes asociados a ya sea anomalías congénitas o adquiridas que impiden que se formen adecuadamente desde los huesos de la mano hasta las extremidades. Así como puede haber alteraciones o defectos directamente en las células pues que producen el hueso, también puede haber defecto de las hormonas y las proteínas de transducción que hacen que maduren estos osteoblastos u osteoclastos. Aquí tenemos la condroplasia, que me preguntaba una de sus compañeras, que es una alteración de este gen y qué es lo que le va a pasar a estos pacientes. Son los pacientes, pues, enanitos que vemos, que tienen su estatura baja, que tienen acortamiento rizomélico, se les llama, de las extremidades, protuberancia frontal y deficiencia mesofacial. Va a haber una desproporción de la estatura, obviamente, de las extremidades y a nivel facial. Hipocondroplasia, este también es el mismo gen alterado, pero estos nada más van a tener estatura baja, micromelia, macrocefalia y macrocefalia relativa. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. La osteopetrosis, que es cuando aumenta la densidad ósea, hay autosómica dominante o forma infantil, síndrome de osteoporosis pseudoglioma, que esto es cuando hay alteración del calcio, que es la osteoporosis, y también alteraciones a nivel cerebral, que serían o que forman estas pseudogliomas. Un glioma es un tumor cerebral
que deriva de las células nerviosas, de gliosis. Entonces, cuando se forman estos pseudotumores, se llama un pseudoglioma porque están alterando la visión y, sí, principalmente la visión, o sea, en la región occipital. Defectos de las proteínas también estructurales celulares, cuando está afectado el colágeno, que es un componente pues muy importante tanto de los huesos como del cartílago. Tenemos acondrogenia tipo 2, displasia metasfisiarias, osteogénesis imperfecta, y también cuando hay defectos en las enzimas que metabolizan el hueso y que lo transportan. Osteopetrosis, ya sea asociada con acidosis tubular renal o de inicio tardío tipo 2. Estos son los genes afectados. Esta es la molécula que se afecta y clínicamente estos pacientes van a tener aumento de la densidad ósea, pero van a ser huesos tal vez que tengan, o sea, que estén muy compactos, pero a la vez van a ser frágiles porque no va a haber un adecuado equilibrio entre entre la resorción ósea y la formación de nuevo hueso. Entonces es como si hubiera hueso, pero inmaduro. Unos ejemplos de las lesiones, o de las enfermedades más comunes, tenemos, por ejemplo, la osteogénesis imperfecta, que se le llama enfermedad de los huesos de cristal. Es cuando hay una deficiencia de la síntesis de colágeno tipo 1. Es un trastorno hereditario del tejido conjuntivo, es el trastorno hereditario del tejido conjuntivo más frecuente. Hay escasez de hueso que provoca fragilidad ósea extrema. Y clínicamente, esta es una radiografía de un niño, son enfermedades pues autosómicas dominantes, congénitas, se presentan al nacer o en las primeras etapas de la vida. Como hay disminución del colágeno, se llega a ver las escleróticas azules. El colágeno pues lo tenemos en todas las partes del cuerpo, pero clínicamente es una característica de estos niños que se vean las escleróticas azules porque hay disminución de colágeno a nivel ocular. Entonces, como va a haber una deficiencia de colágeno, entonces todos los huesos van a estar frágiles. No sé si vieron esta película, la de, ¿cómo se llama? Ay, El Protector. Espérenme. Una que ya es viejita, que salió hace poquito, la de Fragmentado. ¿Vieron la película de Fragmentado? Ah, sí. La que sigue, no sé cómo se llama, no me acuerdo de su nombre. Bueno. ¿Cuál? El protegido. El protegido es la viejita, y luego salió la de Fragmentado, y luego salió una que combinan la del protegido, Glass. Sí, es cierto. El Fragmentado 2. Exacto, es como Fragmentados. Y este actor, no me acuerdo su nombre, que estaba en silla de ruedas, tenía esta enfermedad. La mayoría de los pacientes les puedo decir que no sobreviven mucho tiempo. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen que estar postrados todo el tiempo, que no pueden moverse, que no pueden estar en contacto con casi nada porque presentan fracturas. Y, por ejemplo, a nivel de extremidades, pues son fracturas que no comprometen la vida, pero a nivel de cráneo, a nivel de la pared torácica, esas fracturas pues sí puede comprometer la vida o causar lesiones en los órganos internos. La osteopetrosis se le llama enfermedad del hueso de mármol. Son grupos de enfermedades infrecuentes caracterizadas por disminución en la resorción y esclerosis ósea. Son lesiones simétricas, difusas, por alteración en la formación o función de los osteoclastos. Esto refleja la calidad pétrea de los huesos, sin embargo, son huesos frágiles. Aunque haya mucho tejido óseo, este tejido óseo, recuerden que tiene que haber un equilibrio, ya dijimos, entre la resorción y formación de hueso. Entonces, si se está formando hueso, ese hueso en algún momento se va a atrofiar. Entonces, aunque haya mucho hueso, que es esto que se va esclerosando este hueso, no está habiendo resorción del hueso que ya se va debilitando. Entonces, aunque tengamos mucho hueso, pues va a seguir siendo frágil.
Esta es una radiografía de un paciente con osteopetrosis, donde observamos que prácticamente, si se fijan, se ven los huesos pues un poquito más blancos, tienen más calcio, hay más hueso, pero si no hay una resorción y formación nuevamente de hueso, este hueso, aunque haya mucho calcio, va a estar frágil. Tiene que haber una resorción siempre para eliminar el hueso pues atrófico o viejo. Este es una osteopetrosis donde vemos, acá se ve la cavidad medular y acá se ve el tejido esponjoso. En vez de, perdón, sí, el tejido esponjoso, aquí debería de haber células hematopoyéticas o elementos asociados a la médula ósea. Entonces, en vez de tener aquí células hematopoyéticas, tenemos pues hueso, pero este hueso es lo que les decía, es hueso inmaduro que no va a tener su función adecuada y va a terminar siendo un hueso frágil. Pero aquí debe de haber células hematopoyéticas. Entonces está produciendo pues un exceso de hueso, pero es hueso que no va a cumplir su función adecuada. También tenemos osteopenia y osteoporosis. La osteopenia es disminución de la masa ósea y la osteoporosis es un grado de osteopenia que aumenta considerablemente el riesgo de fracturas. Son sinónimos, se les puede decir así. Hay diferentes categorías de la osteoporosis. Tenemos osteoporosis primaria y secundaria, para diferenciarlos en dos grupos grandes. La primaria puede ser idiopática, que no conocemos su etiología, posmenopáusica, esta es la más común en pacientes después de la menopausia, se asocia mucho a los estrógenos, y senil por la edad. Secundaria es cuando hay una disminución de la masa ósea por enfermedades endocrinas, enfermedad de Addison, es por alteración del calcio, del metabolismo del calcio, diabetes tipo 1, hiperparatiroidismo, que este hiperparatiroidismo puede llevar, perdón, hipertiroidismo, hipotiroidismo, tumores de hipófisis, neoplasias en general, benignas, malignas, carcinomatosis. Carcinomatosis es como un sinónimo. Ay, espérenme. Bueno. ¿Sí? ¿Sí ella habla? Ah, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Oye, estoy dando clases. No sé si me puedes llamar como en 1 hora. Okay. Gracias, bye. Carcinomatosis es un sinónimo de metástasis, pero carcinomatosis se refiere pues nada más a las metástasis de tumores epiteliales malignos, que son los carcinomas. Entonces, carcinomatosis es decir que el tumor primario se diseminó a diferentes partes del cuerpo. Entonces, es un sinónimo, les digo, de metástasis. Hay algunas neoplasias malignas, por ejemplo, el melanoma. El melanoma les puedo decir que no entra ni en neoplasia epitelial, ni mesenquimal, ni linfoide, porque ¿de dónde vienen los melanocitos? ¿Se acuerdan? ¿De dónde se originan? De la capa basal de la piel. Ahí están, o sea, ahí es donde están, pero su origen es se ha dicho que esto se los voy a dejar de tarea para mañana, pero les voy adelantando. Van a buscarme cuál es el origen de los melanocitos, o sea, cuál es su célula precursora o de qué parte vienen. Se ha descrito varias teorías. Una de ellas es que son de células nerviosas o neurales, que no son ni epiteliales, ni mesenquimales, ni linfoides. Pero aún así, cuando hay una diseminación del melanoma, se le dice que tiene metástasis. Los sarcomas también llegan a tener metástasis, aunque es más invasión local, pero prácticamente las metástasis a veces las dejamos exclusivamente el término para neoplasias epiteliales malignas. Ok.
Mieloma múltiple, que ya lo vimos, que es una neoplasia maligna de células plasmáticas. En trastornos digestivos, cuando hay insuficiencia hepática, malabsorción de calcio, malnutrición, deficiencia de vitamina C, D. Cuando hay factores externos agregados, alcohol, uso de anticoagulantes, antiepilépticos, pacientes que están en tratamiento con quimioterapia, con corticosteroides, y otros pacientes con anemia, homocistinuria, que esta es una enfermedad por deficiencia de la homocisteína, inmovilización, pacientes que están postrados, pacientes que tienen osteogénesis imperfecta y pacientes que tienen enfermedades pulmonares. Ok, entonces, viendo a grandes rasgos, podemos tener 3 causas o etiologías asociadas a osteopenia y osteoporosis. 1, la actividad física, disminución de actividad física, factores genéticos, que sean pacientes que tengan alteraciones ya sea en la producción, en los receptores de osteoblastos o osteoclastos, o defectos en la mineralización y en la nutrición. Esto pues también va de la mano con la menopausia, que es lo que les decía, cuando hay descenso de estrógenos séricos, cuando hay aumento de la concentración, bueno, en la menopausia hay todo esto, descenso de estrógenos, aumento en concentración de las interleucinas 1, 6, factor de necrosis tumoral, aumento en la expresión de estos 2 genes que ayudan ayudan al metabolismo o a la función de los osteoblastos, aumento en la actividad del osteoclasto. Y el envejecimiento pueden ser hombres que nada más envejezcan y tengan descenso de actividad de replicación de las células osteoprogenitoras, desciende la actividad de los osteoblastos, desciende la actividad de los elementos asociados a la matriz y disminuye la actividad física. Entonces, causas que podemos, o más bien factores que podemos ayudarle a una persona para evitar a que tenga osteopenia o osteoporosis. Digo, la menopausia, pues no podemos, pero se les pueden dar, es por eso que muchas mujeres reciben estrógenos sintéticos después de la menopausia, para tratar de ayudar a esta función que hacen los estrógenos normales. Digo, no podemos evitar que las células osteoprogenitoras dejen de envejecer, pero por ejemplo sí podemos ayudar en la actividad física. Entonces, si hay elementos externos, nutrición, actividad física, pues la genética no podemos contra ella, pero estos 2 elementos pueden ayudar a prevenir o a disminuir la osteoporosis en pacientes. Así es como se ve, este es un hueso normal, y observen cómo se ve una vértebra con osteoporosis, cómo disminuye, esta es una característica, que tenga disminución mayor a nivel central y menos a nivel periférico de la vértebra. Esto es una vértebra característica con osteoporosis. ¿Qué es lo que pasa? Pues disminuye el calcio, disminuye el hueso, el tejido óseo, y son trabéculas óseas adelgazadas. Ahora, ¿qué pasa en la médula? Así como disminuyen o se afectan los elementos óseos, también se afectan los elementos de la médula ósea, que son las células hematopoyéticas. Entonces, en vez de tener estas células, vamos a tener vasos sanguíneos y vamos a tener tejido adiposo. En pacientes donde hay pues alguna enfermedad o infección, llega a haber fibrosis en este espacio donde debería estar la médula ósea. Otras alteraciones pues que presentan los huesos son las fracturas, que la fractura se define como una pérdida de la integridad ósea por lesión mecánica o por disminución de la solidez del hueso. Las más comunes pues es por una lesión externa, lesión mecánica, y no por integridad propia del hueso, que ya dijimos cuando hace falta la colágena, cuando hace falta osteoblastos, osteoclastos o algún elemento que forme el hueso. Esto es menos común que cuando hay un golpe o alguna caída. Hay diferentes tipos de fracturas.
Cerrada es cuando está la piel intacta. Abierta es cuando el hueso se comunica con la superficie de la piel o cuando hay una herida. Conminuta es cuando el hueso está fragmentado, que se hace pues múltiples pedacitos. Desplazada es cuando, no les traje imágenes, es cuando el hueso está fracturado o se rompe, pero siguen estando alineados, o sea, no están separados esos huesos rotos. Por estrés, esta es de aparición lenta después del periodo de aumento de la actividad física. Muchas personas, por ejemplo, que practican deportes de alto impacto, ya sea brincos, o que utilizan mucho una extremidad de forma pues excesiva, esa actividad, ese aumento de la actividad física puede llegar a dañar el hueso, que lo puede fracturar. No es tan común, casi siempre las fracturas por estrés se asocian a pacientes que tienen pues algún grado de osteopenia, osteoporosis o alguna alteración de los elementos que conforman el hueso. Fracturas en tallo verde, estas se asocian a pacientes de la infancia y son fracturas que se presentan en las diáfisis, y se les dice en tallo verde porque el hueso aún no ha consolidado bien y se puede llegar a doblar, por así decirlo. Se dobla un poco y luego ya se presenta la fractura. Entonces son huesos que se presentan en niños, donde no están consolidados, donde todavía hay el cartílago de crecimiento y pueden tener un poquito de flexibilidad, pero al final se llega a fracturar o hay una pérdida de la integridad del hueso. Y patológicas es por hueso debilitado por enfermedad. A ver, díganme 3 enfermedades que pueden causar una fractura patológica. Osteogénesis imperfecta. Sí, muy bien. ¿Otra? Osteoporosis, lo que dijo. Sí. Osteogénesis imperfecta, osteoporosis. ¿Alguna enfermedad que no esté relacionada con el hueso? ¿O todas tienen que estar relacionadas? Pero no sé si, bueno, por ejemplo, en síndrome de Addison. Sí, pero ahí principalmente se asocia con osteoporosis. O sea, tiene que haber como una lesión o tiene que afectar al hueso de alguna manera, pero les pregunto, ¿hay enfermedades que no tengan nada que ver con el hueso que puedan llegar a producir una fractura patológica? Ya hemos visto, creo que muchos ejemplos. A ver, vamos a ver, ¿quién habló? Perdón, Sonia, adelante. No, adelante, Axel. Axel No, y Sonia. Bueno, ahorita hablan los dos. Sonia. No sé si se relacione, por ejemplo, con lo que mencionaba de una osteopenia secundaria, que podría ser un trastorno digestivo o un trastorno endocrino, lo que desarrollaría a que el hueso pues haya una disminución ósea y posterior a esto haya una fractura. Pero tú misma lo estás diciendo, hay una disminución ósea, pero Doctora, ¿hay alguna enfermedad que no tenga nada que ver con el hueso? O sea, nada por que ejemplo, ver con... estaba pensando en una hipotonía, cuando los músculos no tienen la suficiente fuerza para estar como rígidos, puede hacer que, no sé, como que una persona se caiga y pueda tener como, me imagino, es como Puede algo ser, aunque no se relaciona directamente con el hueso, pero sí hay una relación con el hueso de alguna manera, porque es el músculo el que se está afectando. A ver, algo que no tenga nada que ver con el sistema músculo esquelético articular. Ni con el calcio tampoco, ¿verdad? No, ni con el calcio. ¿Se puede llegar a fracturar un hueso? ¿Ni con la vitamina D tampoco? Pues no, porque estaría afectando los Calcio. osteoblastos, osteoclastos, exacto, la matriz ósea. Es que pensaba en raquitismo, pero no, ¿verdad? No, También porque es que también se relaciona. Ajá. Y se los acaba de decir en la clase pasada. Así, no ha pasado ni una hora que se lo hacía. Ay, no, doctora, no me acuerdo. A ver, déjeme. Pues principalmente 2
O sea, dos padecimientos súper frecuentes. ¿No podría ser el mieloma múltiple? Y el mieloma múltiple, claro. O sea, metástasis, les puedo decir que es, yo creo que, pues no la primera, pero sí, la primera causa que cause fracturas patológicas en pacientes que no tengan relación alguna o que no tengan alteración del sistema osteoarticular. Entonces, las metástasis, ya dijimos, es una neoplasia epitelial que se disemina a múltiples partes. Es muy común, por ejemplo, el carcinoma de próstata, de mama. Hay muchos tumores que tienen afinidad o tropismo por los huesos, entonces dan metástasis en hueso y esos huesos se debilitan por esa enfermedad ajena totalmente que está invadiendo, o sea, por esas células malignas que no tienen nada que ver con el hueso, están invadiendo el hueso normal y causan fracturas. Otra es el mieloma múltiple. El mieloma múltiple, bueno, ese sí tiene que ver. En huesos, que no estén, por ejemplo, el cráneo. El cráneo no es un órgano hematopoyético, pero huesos largos, por ejemplo, tibia, el esternón, el fémur, huesos donde se produzca médula ósea, eso sí, pues les diría que está relacionado, yo mismo me estaría contradiciendo, pero huesos donde no donde no tengan células hematopoyéticas y tengan mieloma múltiple, ahí sí, son fracturas patológicas, se las mostré hace ratito, son lesiones en saca-bocado, que es parte de diagnosticar la enfermedad mieloma múltiple. Pero principalmente el hueso debilitado por enfermedad, ya dijeron todas las causas relacionadas con el sistema osteoarticular, osteopenia, osteoporosis, raquitismo, alteraciones en el calcio, alteraciones moleculares de los osteoblastos, osteoclastos, colágena, todas esas son enfermedades que pueden llegar a debilitar el hueso y causar fracturas patológicas, pero alteraciones que no estén relacionadas con el hueso, la principal son metástasis. Entonces es invasión de una neoplasia maligna epitelial a hueso, debilitándolo y causando fracturas. Creo que todos han visto radiografías de fracturas. Esta es pues una lesión en el peroné, una fractura, y como después de 6 semanas, describen aquí, se forma este callo óseo. El callo óseo es un tejido de cicatrización después de que hay una fractura. Este callo óseo puede permanecer de por vida en el paciente porque es tejido óseo y aunque se puede reabsorber y formar otro como cualquier hueso normal, pero sí puede presentarse a lo largo de su vida esta consolidación de la fractura. La osteonecrosis, pues como le dice la palabra, es necrosis del hueso, que se asocia a infartos o a insuficiencias vasculares. ¿Qué enfermedades se asocian a la osteonecrosis? El alcoholismo, tratamiento con bifosfonatos, especialmente los maxilares, enfermedades del tejido conjuntivo, tratamientos con corticosteroides, pancreatitis, enfermedad de descompresión, por ejemplo, refieren a la enfermedad de los buzos, enfermedad de Gaucher, que dijimos que era una alteración de las enzimas, de la colágena, infección, embarazo, radioterapia, drepanocitosis y otras anemias, traumatismos y tumores. Todas estas alteraciones pueden causar osteonecrosis de forma secundaria, pero de forma primaria, una osteonecrosis se puede dar por alteración de los vasos sanguíneos que irrigan el hueso, ya sea infarto o insuficiencia vascular o alguna trombosis o embolo. Macroscópicamente, ¿cómo se va a ver? Este es el tejido, el cartílago que está revistiendo la cabeza femoral, y esta separación que ven aquí es porque el tejido, se necrosa
esta de aquí, se necrosa y como si se redujera o se compactara. Entonces, esto que ven aquí es la necrosis y esto es lo que queda del tejido óseo normal. En el hueso, como en cualquier parte del cuerpo humano, podemos tener infección, es una inflamación del hueso y médula ósea, la mayoría de las veces asociada a infecciones. ¿Cuáles son los microorganismos que tienen afinidad por el hueso? Son las bacterias piógenas y micobacterias. Las bacterias piógenas llegan al hueso por diseminación hematógena o por extensión desde un foco contiguo e implantación directa. El Staphylococcus aureus es responsable del 80-90% de las infecciones y en las primeras horas se forma necrosis de las células óseas, osteoblastos, osteoclastos y médula ósea. Se le llama, cuando el hueso está necrótico a causa de una osteomelitis, se le llama secuestro. Se compacta pues el tejido que está dentro entre la inflamación y la necrosis. Por ejemplo, una osteomelitis secundaria a una faringoamigdalitis, déjenme sacar mi cargador, a una faringoamigdalitis maltratada, que se asocia principalmente a pacientes inmunodeprimidos, que no se le da pues el antibiótico adecuado o que es una bacteria muy que tiene pues una capacidad mayor de agresividad. Cuando hay un mayor pues grado de infectividad o de agresividad por parte de la bacteria y principalmente en pacientes inmunodeprimidos, ya hemos dicho, pacientes con VIH, pacientes que tengan una enfermedad autoinmune, que tengan trasplantes, que tengan neoplasias malignas, que hayan recibido radio, quimioterapia, pacientes ancianos, niños, toda esa población puede llegar a presentar riesgo por una infección localizada, les digo, una faringoamigdalitis por Staphylococcus aureus o por Streptococcus pyogenes que no se trata adecuadamente, se disemina por sangre o por extensión contigua y causa la inflamación. Una osteomelitis, así como cualquier infección, se puede tratar con antibióticos, pero a diferencia de, por ejemplo, una herida superficial, si tenemos infección del hueso y el antibiótico, se le está dando antibióticos y no responde adecuadamente, se tienen que hacer drenajes pues cutáneos, drenajes del hueso. Esto es que se tiene que estar limpiando y haciendo limpiezas pues quirúrgicas más extensas para tratar de eliminar las bacterias, y la mayoría de las osteomelitis complicadas o maltratadas cicatrizan por segunda intención. ¿Se acuerdan cómo era la cicatrización por segunda intención? Es de que no hay una adecuada, o sea, no se unen pues la piel o los dos extremos para que cicatrice, sino que cicatriza de abajo hacia arriba, como en las úlceras. Es exactamente lo mismo. Aquí tenemos una lesión en el hueso. Esto es a causa de una osteomelitis que se formó aquí la inflamación aguda, se formó necrosis. Entonces necrosis asociada a osteomelitis es lo que se le llama como secuestro. Entonces, la mayoría de estas infecciones que no se tratan adecuadamente, pues claro que pueden llegar a llevar a la amputación del hueso o del miembro afectado. Hay unas infecciones. ¿Iban a decir algo? Perdón, sí, lo que se causa como la destrucción del hueso, ¿son las propias células o es la bacteria como tal? Pues yo creo que son ambas cosas, o sea, la inflamación, porque recuerden que las bacterias pues dañan el entorno y la inflamación
en exceso también llega a dañar, o sea, están proliferando células agudas, neutrófilos, linfocitos, células plasmáticas. Entonces las células, por tratar de eliminar a las bacterias, sí pueden causar un daño en el tejido alrededor. Es como cualquier herida que nosotros tenemos, dependiendo de la extensión, dependiendo de la agresividad de la bacteria, puede llegar a complicarse como úlcera. Entonces es lo mismo en el hueso. Puede que la infección se trate adecuadamente con algunos antibióticos, que no progrese a esto, pero esto habla de que se complicó, ya sea por mal tratamiento, ya sea por estado inmunológico del paciente, que no pudo contrarrestar los efectos de la bacteria, por una bacteria muy agresiva. Aparte, recuerden que la inflamación trae por consecuencia también pues fibrosis y necrosis también. Entonces el mismo tejido alrededor se puede, o las mismas células se necrosan a raíz de la inflamación. Entonces creo que es un conjunto de todo, tanto de bacterias como del mismo proceso de inflamación para eliminar la bacteria. Hay osteomielitis que reciben nombres específicos, por ejemplo, la enfermedad de Pott. Esta se le llama cuando hay una infección por micobacterias o cuando hay tuberculosis en la médula ósea. También se le llama espondilitis tuberculosa. El 40% afecta a la columna vertebral. Cuando está afectada la columna vertebral por infección debido a micobacterias, se le llama enfermedad de Pott. Y es un tipo de osteomielitis, sigue siendo infección o inflamación de hueso. Pero siendo específicos, es en médula ósea por micobacterias o asociado a tuberculosis. La sífilis ósea se caracteriza por tejido de granulación edematoso que contiene numerosas células plasmáticas y hueso necrótico. Eso también ya se los había comentado, que cuando vemos una infección o una alteración con muchas células plasmáticas, pensamos principalmente dos cosas: infección por sífilis o una neoplasia maligna de células plasmáticas, que ya vimos ahorita que dependiendo si tiene alteraciones del calcio, del riñón, lesiones líticas, pues pensamos en mieloma múltiple. Y si nada más hay muchas células plasmáticas que tienen algunas linfocitos o polimorfonucleares u otras células inflamatorias, pensamos en sífilis ósea. ¿Cuáles son los...? Bueno, vamos a empezar a hablar de los tumores de hueso, de cartílago y de origen desconocido. Sí, los vamos a ver, algunos, los más comunes. Ok. Tumores hematopoyéticos, como ya lo vimos. Tumores en hueso donde están formando médula ósea y que hay una neoplasia maligna ahí, por ende se va a afectar ese hueso. En mieloma, el mieloma principalmente afecta a las vértebras y la pelvis y otros huesos, por ejemplo el cráneo, ya lo vimos. Es en pacientes adultos y son células plasmáticas malignas o linfocitos en un linfoma o en una leucemia tipo B o tipo T que están proliferando demasiado, afectan la médula ósea, pueden causar fracturas patológicas, dolor, tumefacción, etcétera, en el área donde se esté originando esta neoplasia maligna. Tenemos tumores formadores de cartílagos, así como vimos en las neoplasias epiteliales, hay benignos y malignos. Los tumores formadores de cartílago benignos son el osteocondroma, condroma, condroblastoma y fibroma condromixoide. El osteocondroma se da en las metáfisis de huesos largos. Es la neoplasia más común a nivel de huesos largos. Tienen como una cubierta de cartílago estos tumores y en la parte de abajo tienen hueso. Ahorita les voy a enseñar unas imágenes. El condroma, que también se le llama condromatosis o encondromatosis, todos esos son sinónimos, son neoplasias benignas de cartílago que se dan en huesos pequeños de manos y pies y son nódulos. Es como han visto a pacientes que tienen artritis reumatoide, que
pues nódulo que si se formaran como unos nódulos alrededor de las articulaciones, así también se forman los condromas, principalmente afecta a los huesos pequeños y al momento de hacer una biopsia se observan nódulos de cartílago hialino alrededor. El condroblastoma, este se da en la epífisis de huesos largos, pacientes de 10 a 20 años y se asocia con calcificaciones pericelulares o circunscritas. La forma maligna de los tumores de cartílago es el condrosarcoma. Ahorita les voy a enseñar las diferentes variantes que hay. Afecta principalmente pelvis, hombros, son en pacientes de edad avanzada y se pueden extender desde la cavidad medular a través de la corteza y salirse hasta las partes blandas. Son condrocitos, que es lo mismo de células de cartílago, que tienen aumento de celularidad y atipia. Luego nos vamos a los tumores que forman hueso, también tenemos benignos, malignos. Benignos tenemos el osteomostioide y el osteoblastoma. Prácticamente es lo mismo. La única diferencia es de que el osteomostioide mide más de 2 centímetros, pero ambos se dan en metáfisis de huesos largos, en columna. El rango de edad es en pacientes jóvenes o niños de 10 a 20 años y son trabéculas de hueso reticular. Tienen aumento de los osteoblastos, pero es como si viéramos muchas trabéculas alternando con tejido fibroso alrededor. Y la forma maligna es el osteosarcoma. También ahorita les voy a enseñar todas las variantes que hay. Estos se dan en metáfisis de fémur distal o de tibia proximal. Es en pacientes jóvenes, incluso niños. Y también, así como el condrosarcoma, se extiende desde la médula, que es donde se origina, y rompe el periósteo, y las células malignas pueden salir hasta tejidos blandos. Aquí, algo importante desde la clínica, bueno, algo que sí les voy a decir es de que todas las biopsias o todos los tumores de hueso y de cartílago, nosotros siempre los tenemos que ver acompañados de una radiografía. Obviamente de la edad. La edad y la radiografía son pues elementos muy importantes y no es que, o sea, no pueden faltar para que nosotros veamos una biopsia. ¿Por qué? Uno, la edad. Los tumores malignos de cartílago, el condrosarcoma, la mayoría de las veces se presenta en pacientes adultos, o sea, 40, 50, 60 años. Y las neoplasias malignas de hueso, la mayoría de las veces se presentan en niños. 5, 6, 10 años. El tope son 20 años, pero les puedo decir que el rango de edad más común es de 5 a 15 años. Entonces, tumores malignos de hueso, niños. Tumores malignos de cartílago, adultos. Entonces, ya con saber la edad del paciente, ok, nos estamos orientando a una u otra cosa. En la radiografía, ahorita les voy a mostrar cómo se ven las imágenes radiológicas de neoplasias benignas y neoplasias malignas. Hay excepciones como en todo. Ya sabemos que en medicina no hay algo absoluto y que pues se pueden presentar las cosas de diferente forma, pero esto es lo común, que los tumores malignos rompan la cortical del hueso. La cortical, que es la periferia del hueso, se rompe si no es que todos los tumores malignos. Y los tumores benignos son tumores que no rompen la cortical. Entonces, nosotros al observar o al diagnosticar una biopsia de un tumor de cartílago o de hueso, siempre tenemos que tener estas dos cosas, la edad y la radiografía. Obviamente nos ayudaría muchísimo el tiempo de evolución. No es lo mismo un paciente que tiene 1 año con ese tumor, que le duele, que le causa algunas molestias, a un paciente que tiene 1 mes desde que desde que comenzaron los síntomas y ahorita ya se han acentuado. Ay, perdón. Denme un minutito nada más, es que me están pidiendo un espacio. Y se los platico como una anécdota, pero realmente sí fue un caso pues muy peculiar y importante porque
Aquí les muestro. Esta es la información clínica que nos dieron. Niño de 14 años que comenzó hace un año con dolor en la rodilla derecha. Entonces tenemos que es un niño, 14 años, ok, eso, simplemente con eso sospechamos que puede ser algo maligno. Comenzó hace un año con dolor en rodilla derecha, eso como que ya no cuadra tanto. Las neoplasias malignas aumentan de forma muy rápida en meses, menos de un año. Entonces, si tiene un aumento de un año y nada más tiene dolor de la rodilla, entonces es muy característico de que, o más bien eso nos orienta a que sea una neoplasia benigna. Esta es la radiografía de ese paciente. Esta es la lesión. ¿Cómo la describiríamos esta lesión? ¿Es una lesión bien delimitada o mal delimitada? Bien delimitada. Bien delimitada, ¿no? Bien delimitada, porque observen cómo pueden delimitar, como dice su palabra, o cómo rodea la lesión con bordes, o sea, sus bordes están redondos, no tiene bordes espiculados o infiltrantes. Ahora, esta es la cortical del hueso. Y observen cómo prácticamente no la está afectando, ni mucho menos rompiendo. Esta es una misma lesión. Se ve un poquito más tenue, pero es igual a esta, nada más que esta se ve pues más evidente. Entonces, esto es lo mismo, es una lesión que no está rompiendo para nada la cortical. Entonces, inmediatamente con estas radiografías podemos descartar en un 70%, 80%, que sea una neoplasia maligna. Esto es una vista lateral, igual, vean cómo es una lesión bien delimitada, que tiene como estos espacios quísticos, pero la cortical, tanto anterior, posterior, laterales, interna, todas están respetadas, no están rotas. Esta es una resonancia magnética del mismo paciente. Vean cómo aquí se ve el tumor en la periferia. Bueno, se ve el tumor posterior. Aquí está la rodilla. Este es el fémur, la tibia, está en la tibia. Entonces vean cómo está posterior a la tibia. Ahora, si yo veo esta imagen, aquí me quedaría la duda de que si está rompiendo o no la cortical. Eso solamente se puede valorar en una radiografía. Entonces, aunque tengamos muchos estudios especializados ahorita para ver hueso, cartílago y tejidos blandos, bueno, hueso y cartílago, las lesiones de hueso siempre se ven con una radiografía simple, porque es la forma en la que nosotros podemos valorar el hueso por estas radiografías simples. Entonces, si nosotros vemos que la cortical está respetada, le podemos hacer estudios de extensión, resonancia magnética, tomografías, pero la cortical o la corteza del hueso siempre se valora por una radiografía simple. Les voy a mostrar la microscopía de este caso. Le hicieron una biopsia a ese paciente, que fue lo que nos llegó a nosotros, y vean cómo no hay casi nada de hueso, de material osteoide. Ahorita les voy a enseñar cómo se ve el tumor maligno, cómo se ve el osteosarcoma, pero el osteosarcoma produce hueso. Como dice su nombre, son células neoplásicas malignas de hueso. Y a diferencia de este tumor, que es un fibroma osificante, es una lesión que está formada por células fusiformes o células alargadas que llegan a formar como este patrón en remolinos. Es un patrón en remolinos, así se le llama, o estoriforme. Y también son fascículos, así también se le llama, son fascículos o son grupos de células fusiformes. Una célula fusiforme es una célula alargada. La mayoría de los sarcomas, lo vamos a ver más adelante, o neoplasias mesenquimales se ven así, pero también puede haber tumores en hueso que estén formados por células fusiformes. Entonces son células alargadas. Nosotros desde aquí tenemos que valorar la atipia. ¿Cómo se valora la atipia? Recordando que la atipia o el pleomorfismo celular o el grado de diferenciación
lo asociamos a qué tanto se parecen las células a las células de origen. Digo, aquí, aunque es una lesión pues de hueso, no podemos compararla con los osteoblastos, ni con los osteoclastos, ni con la matriz ósea, pero una forma de valorar la atipia en las células, como ya les había platicado, es qué tan grande está el núcleo, qué tan irregular está. Todos los núcleos son redondos, estos pueden ser alargados, pero todos están bien delimitados. Cuando nosotros vemos núcleos un poquito más grandes, que haya pérdida de la relación núcleo-citoplasma, eso también es una forma de ver qué tanta atipia tienen, la forma del núcleo, que haya poco citoplasma, que sean núcleos irregulares, que haya mitosis, todo eso nos orienta a que haya atipia o que haya células atípicas o pleomórficas. En este caso, aunque es una lesión hipercelular, que hay muchas células, se ven como muy compactas y hay un poco de atipia. Esto es atipia, núcleos grandes. No observamos mitosis, eso también es una forma de descartar que esto sea algo maligno. Si ni siquiera observamos ni una mitosis, nos orienta que no se está proliferando tan rápido como lo hacen las neoplasias malignas. Aparte de esos fascículos o de esas células alargadas, observamos esto. Estas células de aquí, que ya se las he dicho infinidad de veces, ahorita me voy a acercar, son células que de vista panorámica son células grandes, con el núcleo pequeño mediano y tienen un citoplasma vacuolado. Acá está. ¿Qué son estas células? Células grandes que tienen citoplasma vacuolado, así vacuolado por lípidos, y tienen núcleo en la periferia. Y ya las habíamos visto en muchas ocasiones. ¿Alguien recuerda cómo se llaman estas células? ¿No le puedo acercar poquito, maestra? Pueden ser, pues lo acabamos de mencionar, pero no sé si sean los plasmocitos. No, ni plasmocitos ni neutrófilos. Los voy a orientar. Son las células más grandes de la inflamación crónica. ¿Macrófagos? Macrófagos. Tienen un nombre particular, se llaman macrófagos espumosos. Los macrófagos espumosos son macrófagos que tienen vacuolas de lípidos en el citoplasma. Entonces, observen cómo hasta en estas neoplasias podemos observar estos macrófagos espumosos. Esto lo vamos a ver yo creo que en muchas entidades. Entonces, son muy característicos porque son, si no es que de las pocas células que se ven así, células grandes, con su citoplasma como si tuviera burbujas. Yo creo que aquí no se ve muy bien, pero es como si tuviera burbujas y el núcleo es mediano y no tiene tanta atipia. Además de tener las células fusiformes, de tener los macrófagos espumosos, esto sí es hueso, esto es osteoide. Esto es osteoide que está formando la misma neoplasia. Entonces tenemos osteoide, tenemos células fusiformes, tenemos macrófagos, no hay tanta atipia, no hay mitosis. Este es osteoide. Yo creo, bueno, ya que veamos osteosarcoma, van a ver cómo se ve también el osteoide en neoplasias malignas. Pero el simple hecho de que veamos nosotros osteoide no quiere decir que es algo maligno de hueso. Ya les dije todos los componentes que tenemos que ver. Bueno, en este caso lo presenté en una sesión. Entonces vean la diferencia de una neoplasia benigna que se tiene que diagnosticar, bueno, no diagnosticar, que tenemos que orientarnos a si es benigno o maligno desde que nos dan la información clínica, desde que nos dan la edad del paciente y la radiografía. Entonces nosotros tenemos que orientarnos con esos componentes y ya cuando veamos la laminilla ya sabemos lo que estamos buscando. Nosotros sabemos que es un niño, pero vemos esta imagen radiológica, nos orientamos a que sea algo benigno y prácticamente lo buscamos, porque los osteosarcomas o las neoplasias malignas de hueso, les puedo decir que casi nunca empiezan, o sea, casi nunca hacen esto.
O sea, casi nunca son lesiones bien delimitadas que no rompan la cortical, siempre la van a romper. Pueden ser en etapas iniciales que agarremos al tumor o que se haya hecho el niño una radiografía, no sé, de rutina, que no tenga signos y que no tenga síntomas y se le haga una radiografía. Digo, todos los tumores empezaron de alguna forma, empiezan pequeños, pero la mayoría de las veces son tumores que progresan muy rápido en poco tiempo, rompen la cortical y causan pues síntomas muy, pues no aparatosos, pero muy molestos a nivel de las articulaciones y claro que también fracturas patológicas. Muchachos, le voy a tener que parar aquí porque me están preguntando de unos casos. ¿Dudas? Gracias, doctora. Todo bien. ¿Todo bien? Mañana, Sí, déjenme les paso lista. Mañana entonces yo creo que terminamos en todo el día de mañana, patología, o sea, en la mañana y en la tarde, patología osteoarticular y patología de tejidos blandos. Y el viernes, yo creo que nos aventamos todo el viernes, patología del sistema nervioso central, en la mañana y en la tarde. Ok, Vinicio. Presente, doctora. Fátima. Presente, doctora. Gerardo. Presente. Sofía. ¿Nadie? Leslie. Jocelyn. Presente, doctora. Cristina. Enia. Presente.